El título del mensaje de hoy, ¿no?, es basado en solamente un versículo, es Deuteronomio 19, el versículo 14, dice así: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Amén. Esta es parte de todo el contexto de las leyes civiles que Dios dio a su pueblo para levantar, ¿no?, una ciudad de refugio y también para establecer su ley de justicia, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy se llama Procuremos el bienestar de nuestro prójimo. Ese es el título del día de hoy. De acuerdo, como una breve introducción vamos a entender esto, ¿no? Dios establecería su pueblo en la tierra de Canaán y les repartiría toda la tierra a cada una de las tribus de Israel, y por lo tanto a cada una de las familias se les repartiría una porción equitativa. Para las familias más grandes, una porción grande. Para las pequeñas, una porción pequeña. Y esto se daría por la suerte, ¿no? Se daría por suertes. Sin embargo, vemos de que uno echa la suerte, más la decisión es del Señor. Todo lo que Dios mandaba iba a ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos algo aquí y podemos entender esto para nuestro tiempo, porque así como era en el Antiguo Testamento, Dios dio esto porque muchos trataban de ampliar su terreno, su casa, su chacra, cambiando estos límites, ¿no?, estos cercos, estos límites en donde llega mi propiedad y donde comienza la propiedad del prójimo. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿no?, ¿hasta qué punto lo que es mi bienestar no daña o no afecta el bienestar de mi prójimo? ¿Hasta qué punto me va a ayudar a mí reconocer este límite y no cruzar esa delgada línea entre vivir una vida, ¿no?, para servicio de Dios y mi vida en todas las áreas sin aprovecharme o perjudicar a los demás? Porque hay veces queremos vivir una vida a costa de los demás. Y ese es un peligro también. Entonces, ¿cuál es el límite? Uno dice, ¿no? Y uno dice, quiero vivir mi vida cristiana, pero ¿cuál es el límite, ¿no? Dios me ha dado libertad dentro de Cristo, pero hay veces como que me salgo de ese límite. ¿Cómo saber hasta dónde puedo hacer lo bueno? Dice, ¿no? Y donde ya estoy exagerando y peco incluso. Por eso el día de hoy vamos a ver que lo que Dios desea con esto es no solo proteger, sino también procurar el bienestar de tu prójimo, de tu vecino, de tu hermano. Como punto número 1, vamos a ver un límite o un lindero que debemos de respetar. Y esto es lo que Dios habló a Israel. Miren, en este versículo 14 vamos a ver que le dice: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. Y le dice, pues estos límites fueron fijados por los antiguos. Entonces, nosotros vamos a entender primero qué cosas son estos límites, qué cosas son estos linderos. En otras partes de la Biblia, cuando uno busca esto, va a ver que se refiere a linderos, ¿no? Entonces, pero se está refiriendo a lo mismo. En el Antiguo Testamento, y esto lo vemos, ¿no?, se usaban estos límites o linderos para fijar en dónde comienza la propiedad de uno y dónde acababa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eran estos linderos? ¿Cómo eran estos límites? Podrían ser piedras, ¿no?, piedras que delimitaban desde dónde hasta dónde, el ancho, el largo, o también podían ser postes puestos ahí para señalizar el terreno, el límite de tu propiedad, y que así respetaras la propiedad ajena. Entonces, vemos aquí
que este límite lo fijaron los antiguos, nos dice. ¿A qué se refiere con antiguos? Se está refiriendo a los antepasados, se está refiriendo a los profetas, se está refiriendo a los que han recibido la palabra de Dios y que la han dado a conocer, ¿no? Los profetas, Moisés, por ejemplo. Y en pocas palabras lo que Dios está diciendo, yo te he dado un límite fijado, para que tú no puedas transgredirlo y dañar o perjudicar o aprovecharte del prójimo. ¿Y cuál es eso? Ese límite en nuestras vidas, hermanos, es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Es algo que Dios fijó desde un inicio. Es el límite antiguo que Dios ha fijado, porque desde un inicio Dios a sus profetas les ha revelado su voluntad, les ha revelado su palabra. Y por eso, en este punto 1 estamos viendo que es un lindero, es un límite que debemos respetar. Nuestra vida tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y vemos esto, que Dios pone esta ley civil de ellos, ¿no? Como respetar los linderos, pero esta ley, hermanos, está basado en algo más sólido. ¿Cuál es? Esto está basado en los mandamientos que Dios dio a Moisés de antemano. Esto se va a cumplir cuando Israel se establezca en Canaán y se repartan las tribus y cada uno tenga sus casas. Pero nos está diciendo, por ejemplo, aquí, esto está basado en 2 mandamientos importantes. El 10º mandamiento, no codiciarás. Hay veces uno ve, ay, el otro tiene un terreno más grande que el mío. Yo quiero tener más. Y comienza a codiciar. ¿Cómo quisiera tener esa porción que tiene él? Esa porción. Y también está basado en el de no hurtarás. Porque muchos buscaban anchar su territorio moviendo estas piedras, cambiando estos linderos de posición para que ellos tengan más espacio de lo suyo. Entonces vemos aquí estos 2 mandamientos. Y vemos algo muy bonito que Dios nos enseña. ¿De dónde viene el hurto, hermanos? ¿Por qué ocurre tanto hurto? ¿Por qué la gente a cada rato está cayendo en apropiarse de lo ajeno? ¿Qué lleva a una persona a hurtar? Uno dice, ah, claro, pues que no conoce a Dios. Claro, no conoce a Dios, tiene un corazón de pecado, pero hasta uno puede caer en eso. Hermanos, el hurto físico llega como consecuencia de un corazón que es dominado por la codicia. Cuando uno es seducido y dominado por un corazón codicioso, llega a hurtar. Todos los días lo ves, lo codicias, hasta que lo robas. Entonces, sea por cualquier motivo. El problema no es que uno tenga más o tenga menos, sino es qué es lo que está rigiendo tu pensamiento, tu corazón, qué es lo que está rigiendo tu vida, qué es lo que te va a cuidar de cruzar esa línea de entre lo que es tuyo y lo que es de tu prójimo. Es la palabra de Dios. Porque a nuestro parecer nos cuesta muchas veces discernir esto, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo decir que está bien para mí? Que es suficiente para mí. No, siempre el corazón del ser humano va a decir, yo quiero más, yo anhelo más. No es suficiente. Esa es la voz del corazón del hombre. Pero Dios ha puesto un límite para regir nuestra vida, para discernir entre lo que es necesario tener y lo que es suficiente, para no dañar a los demás. Esa es la palabra de Dios. Esos son sus mandatos. Por eso vamos a ver que si nosotros nos sujetamos, seguimos las escrituras, seguimos los mandatos de Dios, Dios nos va a guardar de pasar ese límite y de considerar pues más las posesiones del prójimo que la persona misma. Miren, esto está puesto la mirada en las cosas y no en la persona. Y Dios quiere que pongamos la mira en la persona. Porque cuando nosotros ya no buscamos nuestro deseo vano, vamos a mirar a la persona y vamos a procurar el bienestar de la persona. Y uno puede decir, no, pero esa persona tiene bastantes cosas, no creo que necesite nada más. No es así.
Esa persona necesita el Evangelio. Cada persona necesita recibir a Cristo. Necesita ser sanada espiritualmente. Nuestro prójimo puede tener más cosas que nosotros o menos cosas que nosotros. Pero lo que va a necesitar siempre es el Evangelio. Y eso nos va a cuidar a nosotros de hacer humanismo también, de darle más otras cosas en lugar del Evangelio. Romanos 15, versículos 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Bien, y acá nos está hablando que muchas veces pues queremos despojar al prójimo. Y uno hay veces dice, ay, pero si yo tuviera lo que tiene el hermano, yo lo haría rendir mejor. Si yo tuviera la economía que tiene mi vecino, hace rato lo usaría en buenas cosas, pero él lo está desperdiciando. Y codiciamos, y queremos tenerlo, pero no procuramos el bienestar correcto que necesita esa persona. Uno piensa que sería el mejor administrador del mundo, pero no estamos administrando correctamente bien nuestra vida en las Escrituras. Tenemos que ver la necesidad de esta persona, es una necesidad espiritual. Y eso nos va a llevar ya a dejar lo material y enfocarnos en lo que Dios quiere que veamos. Y vamos a tener cuidado, y ahora vamos a, y dándole el Evangelio a la persona, vamos a poder llevar a que la persona use lo que tiene para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Hermanos, como segundo punto vamos a ver nuestro lindero, nuestro límite dado por Dios, ¿no? Que es Cristo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dije cómo eran los linderos? Eran piedras, eran rocas puestas y eran postes. Desde antes, hermanos, y esto va dentro de este contexto, ¿por qué Dios decía respeten el límite? Porque había muchos que como tenían su heredad, más poder, más influencia, se aprovechaban de los débiles. Se aprovechaban de las personas que no podían defender lo que tenían. Los oprimían. Y hay un texto que quiero leerles. Dice Proverbios 23 del 10 al 11. Dice, no muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte, él defenderá su causa contra ti. Y a lo largo de la historia, hermanos, muchas veces se ha visto esto. Ricos que oprimen a pobres, a débiles, unos que se aprovechan de los huérfanos, y en aquella época era así, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese terreno? Mejor me lo quedo yo. Había mucha injusticia. Uno les pagaba, incluso los engañaban con una cantidad injusta de dinero para obtener ese terreno, para robarles la posesión, o incluso llegaban a violentar a su prójimo para que lo abandonara, para que les diera la propiedad. Ellos no tenían a quien les respalde esto. Israel estaba perdiendo lo importante, entender de quién era la heredad, de quién era el campo, de quién era todo ese límite trazado. No era solo por ellos. Tenemos que honrar la heredad de Dios. Israel, hermanos, debía de temer a Dios y respetar esos límites porque pues Dios era el defensor y redentor de su pueblo. Y la tierra, hermanos, que ellos habían recibido no era solo la de ellos, era la tierra dada por Jehová Dios a sus hijos, por gracia, para que la administren. La tierra era de Dios. Nada ellos lo habían conseguido con sus méritos. Entonces, por causa de poner la mira en lo material, en el terreno, en lugar de buscar el bienestar ajeno, ¿no? Del bienestar del prójimo, ellos cayeron y perdieron lo que tenían. ¿Por qué? Porque ya vemos en el Nuevo Testamento, si uno compara el mapa del Antiguo Testamento, cómo eran las 12 tribus de Israel distribuidas, y uno se va
al Nuevo Testamento, vamos a ver que mucho de esas tierras, de esas tribus llegaron a desaparecer. Solo quedó Judá. Judá, Israel y todo esto dominado por Roma. Ellos fueron despojados de sus límites y aún de su libertad. Sus ciudades les cambiaron de nombre, por nombre de paganos, nombre de ídolos. Entonces, eso ocurre cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquello, en aquellas cosas que no son Cristo. Reconocer que la heredad es de Dios nos hace temer a Dios. Y que Dios lo ha dado al prójimo es algo que debemos de reconocer. Ah, es algo dado por Dios. No debo de tocarlo. Hermanos, Israel fue el pueblo que tuvo el privilegio de ser el primer pueblo en que Dios se manifestó, ¿no? Y fue llamado como pueblo de Dios. No iba a ser el único pueblo llamado pueblo de Dios. Dios necesitaba un pueblo para transmitir su palabra, su voluntad. Y comenzó con Israel. Pero Dios no limitó su paternidad ni redujo el límite de decir, este es mi pueblo, solo a una nación exclusiva. Por ejemplo, uno puede decir, es que los judíos eran pueblo de Dios. Claro, recibieron ese privilegio, pero no todos los judíos eran hijos de Dios. Por eso, del límite que ellos tenían como nación, del límite que se les consideraba pueblo de Dios, Dios extendió ese lindero, Dios extendió ese límite para todos. Dios dijo, esto que es considerado para mis hijos no va a ser solo para aquellos que nazcan en Israel, porque hay una heredad más importante. Yo no voy a llamar que este es de mi hijo porque nació aquí, sino todos aquellos que creen, ricos, pobres, fuertes, débiles, judíos, gentiles, sin excepción, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Dios planeó extender este límite en su gracia. Y cuando recordamos estos límites que eran como rocas puestas y como postes puestos, hermanos, esto nos señalaba a Cristo. Porque, hermanos, este poste que era puesto para delimitar el terreno del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, del límite de la herencia de Dios, ahora vemos esto cumplido en Cristo. Hermanos, Cristo es nuestro lindero o nuestro límite, como un poste que señala su perdón que no tiene límites. Hay que entender eso, que había cierto terreno señalado con postes. Sin embargo, hermanos, el perdón de Cristo es un perdón sin límites, es un perdón amplio. Y está marcado porque no hay pecado que Él no haya perdonado en la cruz. Cristo murió en una cruz, en un poste de madero, por nosotros. Gálatas 3, 13, 14. Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Cuál es tu porción? ¿Cuál es tu heredad ahora? No la hallas en algo material, la hallas en el perdón de Dios, la hallas en Cristo. Codiciaste, hurtaste, pero Dios te ha extendido su perdón. Ahora, por medio de la fe en Jesucristo, Dios ha hecho que esta gracia te alcance a los gentiles, alcancen a todos, no solo a aquellos que tienen una porción. Miren, y no solo esto, sino que Cristo es como esa roca de salvación que no tiene límites tampoco, porque no hay pecador, ¿no?, a quien Él no pueda recibir. Dios da a quien quiere, lo da. Así como Dios señaló esa tierra y Dios, pues, en su tiempo permitió que sean colonizados por causa de apartarse del Evangelio. Segunda de Samuel 22:3 dice, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia.
Hermanos, ¿se acuerdan de que este versículo está dentro de lo que nos está hablando de las ciudades de refugio? ¿Qué pasaba si la gente quería ensanchar su propio terreno? Obviamente el terreno del otro que era destinado para la otra persona o para las ciudades de refugio se acortaba. Y Dios había prometido antes ensanchar el territorio para que hubiera más ciudades de refugio. Entonces el territorio iba a ser para la voluntad de Dios, para salvación. Cada familia encontraba una porción segura en la heredad de Cristo. Ahora nosotros tenemos esa confianza. ¿Hemos de quejarnos por lo que tenemos? ¿Acaso Dios fue injusto, se olvidó de nosotros y por eso tenemos poco? ¿Nos pensamos? No es así, ¿verdad? Ahora entendemos. Vemos que Dios no escatimó nada. ¿Dónde lo vemos eso? Nos dio la mejor porción, la mayor heredad. Nos dio esto en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Él resucitó. Él nos hizo herederos de su reino. Nos dio grandes bendiciones espirituales. Como último, hermanos, vamos a ver que hay un lindero que sí, o hay un límite que sí podemos extender. Estaba prohibido extender tu propio terreno. Pero hay un terreno que sí debemos de extender ahora. Porque el límite de lo que es el pueblo de Dios, el reino de Dios, no se limita solo a un límite terrenal. El reino de Dios es algo que debe extenderse hasta los confines de la tierra. Nos estamos refiriendo a la evangelización que debemos de hacer. Cada familia. Los que poseían mayores terrenos, mayores límites de propiedad, tenían mayores posibilidades de acoger y apoyar a sus hermanos menesterosos, de acoger a los débiles, de ayudar a sus vecinos. Dios nos ha dado a cada uno conforme a la capacidad en la que podamos manejar. Mi propiedad, lo que yo tengo, tiene que estar para el servicio de Dios, para ayudar a proclamar el Evangelio. Por eso debemos de cambiar nuestra mirada. Muchos estamos acostumbrados de la mecánica de tengo esto y hago mi plan, de acá a 3 años, 5 años, aumento un techo más, un piso más, de acá mi familiar va a venir otro piso más, compro el terreno de al lado, y muchos se preocupan por extender sus propiedades en este mundo. Pero en el Sermón del Monte el Señor dijo, no busquen las cosas de esta tierra solo para su beneficio, busquen el reino de Dios y su justicia. Ahí, porque si tú buscas las cosas de esta tierra, tu deseo es vano, se corrompe como la polilla y el orín lo corrompen, se destruye, se pierde. Busquemos extender el reino espiritual de Dios, proclamando el Evangelio. Esa es la misión de cada familia, miembros de la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia universal de Dios. Hechos 1, del 1 al 8, ¿no? Vemos cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a restaurar el límite de Israel, el reino de Israel? ¿No es cierto? Señor, ¿hasta cuándo vas a restaurar mi límite, pues? Mi terreno, lo que es de nosotros, lo que me pertenece. Y hay veces estamos así como los discípulos pidiéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a mejorar mi economía, mi familia, mi terreno? Mi vecino se lo quiere llevar, mi esposo se lo quiere quedar para él, yo me lo quiero quedar para mí. ¿Hasta cuándo, Señor? Preocupándonos por eso. Sin embargo, Jesucristo le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, serás testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, que eran los límites dentro de la tierra de Canaán, las ciudades dentro de Canaán, hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios no limitó el Evangelio a un lugar, a una nación. Dios extiende sus límites hasta lo último de la tierra. El plan de Dios eran las misiones para expandir su luz, la bendición del Evangelio. ¿Por qué? Porque en cada familia, en cada vecino, en cada nación hay problemas espirituales.
hay problemas, problemas de esposos, problemas con los hijos, problemas, un montón. Traigámosle la sanidad. La palabra dice que Jesús predicaba el Evangelio, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, de nuestro prójimo, de todo el mundo. Así, hermanos, como esos linderos eran visibles, o sea, tú ibas y veías el poste del límite del prójimo, veías la piedra que estaba ahí, grande, roca, que limitaba la propiedad, así también, hermanos, el evangelismo, las misiones tienen que ser algo visible, tienen que ser una señal visible, la gente lo va a ver. Esto se tiene que ver a través de nosotros, a través de una vida que busca extender el reino de Dios, establecer el Evangelio de Cristo. Por eso vamos a concluir. Conclusión, lo único que nos guarda de transgredir o de aprovecharnos de los demás o de seguir, caer en codicia, en los pecados, de transgredir la palabra de Dios, es la misma palabra la que nos guarda. Guardemos la palabra de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, queramos o no, vamos a estar cayendo en transgresión. Reconozcamos, hermanos, también la obra de Cristo. Y no seamos, como dice, no seamos egoístas nosotros mismos, mirándonos solo lo que tenemos o lo que ya poseemos. Jesús, como el Cristo, nos ha extendido su gracia, nos ha llamado pueblo de Dios, nos ha dado todas las bendiciones. Y esto es algo para transmitirlo. Cuando vemos a Cristo, vemos que nada de lo que tenemos es nuestro, ha sido dado por Dios. Y eso nos va a llevar a ver al prójimo, no sus cosas. Nos va a llevar a ver que ellos necesitan escuchar de Jesucristo. Que podamos darles la respuesta espiritual para que en sus vidas se establezca la sanidad del reino de Dios.